Lo que vamos a hacer ahora es estudiar límites laterales. Bien, y nos vamos a dar cuenta que hay una, perdón, hay una relación importante entre la existencia de los límites laterales y en los límites, como uno es que ya habíamos visto. Bien, entonces para eso vamos a estudiar un ejemplo que aparece acá, que se llama función de Heaviside. La función de Heaviside es una función que se define por partes. Siempre cuando ustedes vean estas funciones con llaves y alguna condición, es que esa función se define por partes. Y vamos a explicarlo ahora en un momentito. La función de Heaviside, h, se define de esta manera. H es 0 para todos los t menores que 0 y es 1 para t mayores que 0. Mayores o iguales a 0. Esto se ve así entonces. Tenemos un gráfico de t e y en función de t, y en el eje horizontal tenemos que los valores de y son 0 para todos los valores hasta justo antes de 0, y luego desde 1 en adelante, desde 0 en adelante, perdón, la función de Heaviside toma un valor de 1. Un momento. Entonces, un poco de historia antes de esto. Esta función lleva el nombre del ingeniero eléctrico Oliver Heaviside, y se utiliza para describir una corriente eléctrica en un circuito. Bien, por motivos que si es que ustedes entran a ingeniería eléctrica o alguna otra ingeniería donde tengan ramos de electricidad, lo van a encontrar harto. Bien, su gráfica se muestra en la figura 8. Como pueden ver, para todos los valores de t menores que 0, y por eso está el circulito abierto, acuérdense que el circulito abierto significa que no se incluye, la función tiene valores 0, y desde 0 en adelante para t, o sea que el circulito está cerrado, la función vale 1. Bien, cuando t se aproxima a 0 por la izquierda, eso quiere decir viene desde acá, desde los valores negativos, ht se aproxima a 0. De hecho es igual a 0 en todos los valores, pero de todas maneras decimos que se aproxima a 0. Conforme t se aproxima a 0 por la derecha, o sea desde este lado, ht se aproxima a 1. No hay un único número al que se aproxime h de t cuando t se aproxima a 0, y por lo tanto se dice que el límite no existe, porque también se aplica lo que habíamos visto antes, que teníamos el rectangulito, y el rectangulito no se puede hacer cuán chico nosotros querramos. Bien, o dicho de otra manera, a medida que vamos achicando el rectángulo en una dimensión, no se achica en la otra dimensión. Así que por todos esos motivos podemos decir que este límite no existe. Por mucho que esta función tenga un valor en ese punto, de hecho h en 0 es igual a 1, porque se cumple la segunda condición, no existe el límite porque los valores a los que se aproxima la función por los dos lados no son el mismo. Entonces ahí se introduce el concepto de límites laterales. Bien, los límites laterales ¿qué les dice acá? Se denominan de la siguiente manera. Es igual que los límites normales, pero se les pone un signo acá. Signo negativo y signo positivo. Bien. Explicación de esto es, hemos notado en el ejemplo 6 que h de t, que es nuestra función, tiende a 0 cuando t se aproxima a 0 por la izquierda, y tiende a 1 a medida que se aproxima por la derecha. Lo podemos ver acá. A medida que nos acercamos a t igual 0, aquí seguimos teniendo puros valores igual a 0, mientras que por este lado seguimos teniendo puros valores igual a 1. Esta situación se indica simbólicamente escribiéndolo así, donde este símbolo t aproxima a 0 negativo, indica que se consideran solo los valores de t que son menores que 0. Dicho de otro modo, que viene de los números negativos, por eso es menos. De igual modo, t se aproxima a 0 positivo, indica que se consideran solo los valores de t que son mayores a 0. Dicho de otra manera, que viene de el lado positivo. Entonces, ese es el concepto de límites laterales, y miren esta barza. Y vamos a ver entonces la definición de los límites laterales. Bien, tenemos dos límites laterales, uno por un lado y otro por el otro. Entonces, definición. Cuando escribimos el límite de una función, cuando x tiende a ese punto por la izquierda, lo escribimos de esa manera. Estamos diciendo que el límite izquierdo de f cuando x se aproxima a a, o el límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda, es igual a L si podemos hacer que los valores de f de x se acerquen cuanto querramos a L, tomando x suficientemente cercanos a, pero menores. Entonces, en este caso, que teníamos antes, que era nuestra hoja de Excel que habíamos visto, todos estos números que son en celeste, eso lo voy a anotar acá, el número celeste es el límite acercándonos por la
izquierda. Mientras que, me quedó corto el espacio acá. Lo voy a anotar acá. Mientras que los otros que teníamos números mayores al valor de nuestro límite, he anotado con este otro, ese sería el límite acercándonos por la derecha. ¿Y qué ocurre? Cuando ambos límites coinciden y tienen el mismo valor, el límite entonces existe, el límite en el punto por los dos lados. Entonces está la definición número 3, que es cuando el límite de la función, cuando x tiende a existe, es porque existen los dos límites, por la derecha o por la izquierda. Eso es simplemente otra manera de decir lo que ya habíamos explicado previamente, que es que cuando tenemos una función y queremos calcular el límite en un punto de esa función, lo que debemos hacer es verificar que por los dos lados nos estemos acercando al mismo valor. Porque no vale, como habíamos visto en el caso anterior, el que habíamos escrito acá, ahí sí. No vale que la función tenga un límite que exista por un lado o por el otro, si es que ambos no coinciden, como es en este caso. Y cuando no coinciden, entonces hablamos de que las funciones no tienen, el valor del límite de la función en ese punto no existe. Y ahora vamos a ver un caso bien particular de esos. Bien, ejemplos de esto, las gráficas de una función g, que vemos aquí en la figura 10, utilicémosla para establecer si los valores existen. Bien, A, B y C tratan del límite en el punto x igual 2. Como vemos acá, ¿bien? Entonces, por un lado, que ese sería el punto A, el límite de g cuando x tiende a 2 por la izquierda, o sea, viene de los números negativos, vemos que el valor se acerca cada vez más a 3. Pero por el otro lado, cuando se acerca a 2 por la derecha, vemos que se acerca cada vez más a 1. Como esos valores no coinciden, no existe el límite de g. Esto está explicado acá. En la gráfica vemos que los valores de g de x tienden a 3, conforme x tiende a 2 por la izquierda, pero se acercan a 1 a medida que x tiende a 2 por la derecha. Por lo tanto, el primero, el ítem A vale 3, el p segundo vale 1. Dado que los límites por la izquierda y por la derecha son diferentes, llegamos a la conclusión de que el límite cuando x tiende a 2 de g, o sea, el ítem c, no existe. Pero por otro lado, para el punto x igual a 5, tenemos que los límites laterales coinciden porque ambos tienden a 2, como podemos ver acá. Esta vez por los límites a la derecha son los mismos, así que por la definición que teníamos antes, como la función tiende a lo mismo por los dos lados, el límite existe y es igual a 2. Sí, ya la acepté, está aceptada. Bien, a pesar de esto, observe que el valor de la función en x igual a 5 no es igual a 2, sino que es un valor que está entre 1 y 2. Ese es el concepto de continuidad que, como ya les comenté, ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es para darle otra capa de formalidad a la existencia de los límites, ¿bien? Para que sepan que cuando tienen estas funciones que se quiebran, entre comillas, no existen el límite en ese punto, porque tienen que tener sí o sí, para que el límite en un punto de una función exista, tienen que coincidir los dos valores laterales. Bien, ¿qué funciones tienen esos quiebres? Varias que van a estar definidas acá, pero algo que se encuentran ustedes en la vida diaria, en la función del taxímetro, por ejemplo. El taxímetro clásico avanza en valor a medida que ustedes van avanzando en distancia o a medida que pasa el tiempo. Entonces, en esos dos casos, en ese caso, ustedes pueden tener una función por tramos, que a medida que avanza el tiempo, el valor se queda fijo, pero pasa un momento en el tiempo, o pasa perdón, que acaba de entrar un pájaro al balcón. Ahora sí, cuando pasa a un momento de tiempo, o cuando se avanza cierta distancia, se sube la tarifa del taxímetro. Entonces, en esos casos tenemos una función que tiene esos quiebres, porque no es un cambio suave. La tarifa aumenta abruptamente, 130 pesos o algo así. No sé, hace mucho tiempo no tomo un taxi. Bien. Entonces, vamos a ver un caso en particular de esto que son límites infinitos. Bien. Encuentra el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido en x al cuadrado si es que existe. Vamos a ver cómo se
ve esa función gráficamente. Vamos a volver aquí a nuestra vieja confiable de Desmos, nos estamos quedando sin letras, vamos a usar Q. Esta función va a ser 1 dividido en x al cuadrado. ¡Pum! Así se ve, esa línea morada. ¿Es lo que se esperaban? Que se pueden imaginar, aquí hay una división. Y recuerden que no se puede dividir por 0, entonces lo más probable es que algunas cosas raras pasen alrededor de ese punto. Entonces, un momento, Isaac, ya vamos a dar tiempo para las preguntas. Estudiemos qué pasa. Conforme x se va acercando a 0, o sea, a medida que x se va acercando a 0, x al cuadrado también se acerca a 0. Y 1 partido en x cuadrado se hace muy grande. Veamos la tabla. Cuando x vale 1, la función vale 1. Cuando x vale 0.5, la función vale 4. Cuando x vale 0,2, la función vale 25. Y así. Ustedes ven, para 0.001, 1 partido en x al cuadrado vale 1.000.000. Es increíblemente grande. Y de la tabla, y nuevamente del gráfico, también ustedes pueden ver que a medida que x se va acercando a 0, la función, el valor de la función, o sea, el valor de q, cuando x tiende a 0, se va haciendo bastante grande, pero no está definido. ¿Qué pasa si hacemos q de 0? Voy a correr nuevamente las ventanas un poco más por acá. Nos dice eso, indefinido, porque no se puede nuevamente dividir por 0. Pero aquí pasa algo distinto a los otros casos, donde teníamos una división por 0, pero el valor de la función podía verse desde el gráfico. ¿Bien? Entonces, los valores de fx nos acercan, en este caso, a algún número, porque crecen. Entonces, aquí ocurre lo contrario de la convergencia, que es, como muy bien han dicho ustedes, la divergencia. Entonces, se dice que esos valores divergen y para indicar este tipo de comportamiento usamos este símbolo, que es ese 8 acostado, que simboliza infinito. Esto no quiere decir que estemos considerando infinito como un número, como muy bien dice aquí. Tampoco significa que el límite existe, y esto también es de vital importancia. Simplemente expresa una forma en particular en que el límite no exista. 1 partido en x cuadrado puede hacerse tan grande como queramos, tomando x suficientemente cerca de 0. Ustedes quieren que su función valga 10.000 millones elevado a 10.000 millones, sin problema. Pueden encontrar una x para eso. ¿Bien? Entonces, en general lo que hacemos es escribir el límite de f de x cuando x tiende a infinito. Bien, no podemos decir que es igual a infinito porque infinito no es un número, sino que es un concepto, una manera de representar un número que puede ser tan grande como a ustedes se les ocurra, e incluso más, puede ser el doble de eso o 10 veces de eso. Bien, entonces, vamos a hacer una pausa acá para responder algunas preguntas. Veamos en el chat que teníamos. En el chat, Isaac dice, ¿por qué en este ejercicio no existe el límite? Porque lo que habíamos dicho antes. En ese ejercicio, cuando estábamos viendo la función de Heaviside, los valores que se acercan por la derecha o por la izquierda no son el mismo. Y la condición para que exista el límite es justamente ese, que los valores de los límites laterales sean el mismo. Isaac tiene otra pregunta porque tiene la mano levantada. Ahora sí puedes hablar. Sí, profesor. Yo quería preguntarle si la fórmula que siempre usamos para calcular el límite es lim f de x. ¿Y eso tiene un límite o no? A veces existen los límites, a veces no. Va a depender de cuál sea el caso, cuál sea la función que usted ponga, cuál sea el punto que usted ponga. Hay que ver después cuáles son las técnicas para resolverlo. Y de todas maneras eso lo pueden ver no solamente con alguna fórmula, sino que pueden usar también en las tablas o los gráficos, que son las otras herramientas que hemos visto ahora. No hemos visto cuáles son las maneras algebraicas de encontrarlo, eso todavía no lo hemos hecho, como les dije antes, es lo que vamos a hacer la próxima semana. Por ahora solamente estamos quedándonos en cuáles son las distintas maneras en que un límite puede existir y cómo lo podemos encontrar con una tabla o con un gráfico. Bien. Otra pregunta del chat. Tamara, a ver, Simón dice, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre límites? ¿Entre cuáles límites? Tamara dice, ¿tenemos que graficar obligatoriamente para identificar diferentes límites? ¿No hay otra manera? No. No necesariamente tienen que graficar obligatoriamente porque, como les dije, hay maneras algebraicas y esas las vamos a aprender la próxima semana.
Bien. ¿Cuál sería la diferencia entre los límites? Primera pregunta. El límite de los... los límites finitos, o como los que vimos más temprano, tienen un valor, mientras que los límites infinitos no tienen ningún valor. Lo que ese infinito, como vemos ahí, no es un número, sino que es un símbolo. Y que usamos eso para representar que los números crecen, 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 crecen y no se aproximan a ningún valor. Y eso por lo general ustedes lo van a encontrar cuando tengan... Aparecen principalmente en dos casos. Cuando ustedes estén dividiendo por cero y cuando tengan logaritmos cercanos a cero. Que eso va a ser un caso precioso que después vamos a ver. Bien. Entonces, en este ejemplo, el límite es infinito, pero acuérdense que decimos que no existe. Hay otro caso en que el límite no existe y es parecido, pero no por el mismo motivo. Imagínense si es que tuviéramos esto, que es parecido. ¿Dónde puedo dejar todas estas cosas? Por acá. Bien, entonces, en este caso, tenemos ya no la curva morada, sino que la curva roja. Ahí me acerqué un poco más, que si ustedes se fijan son un poco distintas, pero no son necesariamente tan distintas. Y aquí el límite no existe, pero además hay que agregarle otro motivo, que es que los límites laterales no existen, porque uno partido en x, cuando x tiende a 0 por el lado positivo, la función se va a infinito positivo, mientras que por el lado negativo, la función se va a infinito negativo. O sea, por un lado, por el lado positivo, la función crece demasiado, porque están dividiendo uno por un número positivo y el resultado es positivo, pero por los números negativos la función se hunde, porque están dividiendo un número positivo en un número negativo. Entonces, tienen que también eventualmente tener ojo con ese tipo de problemas. Vamos a dejar hasta ahí esta parte de Desmos. Le voy a poner un nombre interesante, para que después lo compren. Límites derivadas de integrales. Continuamos entonces. Que teníamos antes. Ya. Otra notación, otra manera de expresar estos límites para el infinito. Repite, el símbolo infinito no es un número, para la expresión esta se lee de tres maneras distintas, que ustedes pueden ver acá. El límite de f de x cuando x tiende a es infinito, o f de x tiende al infinito cuando x se aproxima a, o bien otra que es más rebuscada y no es tan común, pero ustedes de todas maneras la pueden encontrar. F de x crece sin cota cuando x se aproxima a. La palabra cota quiere decir también límite o un tope, y lo pueden ver cuando ustedes, o lo pueden encontrar, perdón, en la palabra acotado. ¿Bien? Entonces, un tipo similar de límite para las funciones que se convierten en negativos muy grandes conforme x se aproxima a aparece acá, que es el caso anterior que habíamos visto. Sea f definida por ambos lados de a, excepto posiblemente en a misma. Entonces, este límite significa que los valores de f de x pueden ser negativos arbitrariamente grandes. Que eso ocurre cuando la función es baja, como decía ahí Isaac en el chat, o sea, cuando la función se hunde, que es lo que había dicho. ¿Ok? Bien. Y nuevamente, el símbolo este puede leerse como el límite de f de x cuando x se aproxima a es infinito negativo, ¿bien? O f de x decrece sin límite conforme x tiende a, que era el equivalente al anterior. F de x crece sin límite o tiende al infinito cuando x se aproxima a, en este caso sería decrece sin límite, ¿bien? O es infinito negativo. Definiciones similares se les pueden dar a los límites laterales infinitos, que pueden ocurrir también, como yo les había hablado. Hay otra función bien interesante que tiene hartos límites infinitos que ustedes pueden encontrar. Tengo que poner. No. Bien, que es una función trigonométrica. Una función trigonométrica bien divertida, pero no la vamos a estudiar, es simplemente para que ustedes vean cuál es el comportamiento. Si ustedes se dan cuenta, cada cierto periodo la función se va por un lado a infinito negativo y vuelve de infinito positivo.
también pasa algo parecido con la función tangente de x, que es casi lo mismo, pero espejado, o sea, reflejado con respecto a uno de los ejes. Entonces, cuando la función tiene esta línea que la parte y la función aparece partida, que como les decía, va a aparecer por lo general cuando hay una división por cero, como lo habíamos visto en un ejemplo que me acuerdo que mencioné en algún momento. Estas dos. Aquí la función aparece partida en dos partes, y podría ser más. Aquí la función aparece partida en tres partes. Tiene un quiebre acá, en 1, un quiebre en 2 y un quiebre en 3, que son todos los puntos en los que estaríamos dividiendo por 0. Vamos a dejar así mejor. Bien. Entonces, si ustedes se fijan, estas líneas de la cuadrícula corresponden a 1, 2 y 3. Yo lo podemos poner acá. X igual a 1. Es esa línea de ahí. Luego tenemos x igual a 2. Esa línea de ahí. X igual a 3. Todas esas líneas que parten a la función y que simbolizan una división por 0 en nuestra función original se llaman asíntotas verticales. ¿Bien? Y tienen una definición también. La recta x igual a se llama asíntota vertical de esta curva si al menos una de las siguientes afirmaciones es verdadera. Que cualquiera que sea de los límites de la función en un punto, ya sea el límite absoluto o los límites laterales, sean infinitos positivos o negativos. Veamos si es que efectivamente eso ocurre. Entonces, para esta función, a medida que nos acercamos a 1, podemos ver gráficamente que los valores se van a números muy negativos rápidamente. Eso quiere decir que el límite de esta función en el punto x igual a 1, viniendo desde la izquierda, viniendo de los números negativos, es infinito negativo. Por lo tanto, efectivamente esto es una asíntota y lo podemos comprobar gráficamente. Algo parecido pasa con los otros dos puntos. Entonces, una definición nuevamente, ¿qué es lo que puedo pedirle a ustedes que identifiquen? Que es algo que tiene que ver también con cuáles son los valores del dominio de la función. Es que identifiquen cuáles son las asíntotas de una función. En este caso, y por lo general en todos los casos va a ser más o menos sencillo. En esta función de aquí, que voy a ocultar las otras líneas, era la función que está ahí en la línea verde. Lo que ustedes tienen que encontrar es cuáles son los puntos del dominio en que esa función en los que esa función se indefine. No pueden calcular por el punto para x igual a 1, por ejemplo. Perfecto, entonces esa va a ser una asíntota. Siempre y cuando el límite en esa función sea, el límite de la función en ese punto sea infinito. Porque ustedes aquí ya tienen el contraejemplo. El contraejemplo acá es esta función de aquí. Ustedes podrán pensar, para x igual a 1, por ejemplo, de hecho voy a agregar un par de espacios aquí para escribir. Para x igual a 1 y x igual a menos 1, la función se indefine, porque ustedes estarían dividiendo por 0. Pero fíjense que solamente una de esas dos rectas es una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque para este punto, el límite de la función efectivamente no existe, porque el límite por el lado es infinito positivo y este es infinito negativo. Pero en esta otra, en la línea azul, la asíntota, o sea, este punto no es una asíntota porque el límite ahí sí existe. Y ya vimos más temprano que el límite cuando x tiende a 1 de esta función es un medio. Así que ese punto no es una asíntota. Así que a medida que ustedes vayan aprendiendo a calcular límites de manera algebraica, vamos a poder estudiar si es que efectivamente los puntos en algunas funciones son asíntotas o no. Bien, vamos a ver si es que tienen algunas preguntas. Tamara dice, ¿la recta de asíntota vertical se realiza a través de datos específicos o son variados? Tienes que identificar cuáles son los puntos en que la función se te puede indefinir, o sea, cuando estés dividiendo por 0, y si es que además tienes que analizar que el límite en esos puntos no exista, como lo que acabamos de explicar. Entonces, en este caso, de esta función, x menos 1 partido en x al cuadrado menos 1, se te indefine en dos puntos. En x igual a menos 1 y en x igual a 1, porque ambos puntos significarían estar dividiendo por 0. Pero solamente uno de esos dos es una asíntota, porque cuando x vale menos 1, efectivamente el límite no existe. Pero cuando x vale 1, ya vimos que el límite existe y es un medio. Como ese límite existe y es un número finito, esa no es una asíntota.
Isaac pregunta en esa función cuál es la asíntota vertical. Si es que te refieres a esta, solamente es una, que es cuando la función se parte. Entonces, gráficamente, cuando la función se parte, ustedes tienen una asíntota, solamente en esos casos. Bien, porque la función puede no indefinirse, perdón, en algún punto, pero puede salvarse, entre comillas, de tener una asíntota, y de hecho eso de salvarse lo vamos a ver también más adelante, que, y en este caso ocurre porque para x igual 1 la función no está definida, pero el límite ahí sí existe. Entonces no tenemos una asíntota en ese punto. Por ejemplo, el eje y es una asíntota vertical de la curva y igual 1 partido en x al cuadrado, que es lo que teníamos antes acá. Aquí está, nuestra función. El eje y es una asíntota acá, ¿por qué? Porque el límite cuando x tiende a 0, 1 partido en x al cuadrado es igual a infinito. Que esa es justamente una de las condiciones que teníamos acá arribita. En la figura 14, que es la que teníamos acá, aparecen algunos de los otros ejemplos. Bien, funciones que se van a infinito por los negativos, por los positivos, los negativos y los positivos. Estos son infinitos positivos, estos son infinitos negativos. En general, el conocimiento de las asíntotas es muy útil para dibujar gráficas, y esto también es algo que me gustaría mucho que hicieran, que es hacer gráficas de funciones al ojo. Y eso les voy a enseñar eventualmente. Entonces, un ejemplo de esto es encontrar los límites laterales de estas dos funciones. Y esto se puede hacer con valores de tablas o con algunas otras técnicas que involucran un poco más de cachativa, así que me gustaría que pusieran atención en esto. ¿Bien? Solución. Si x tiende a 3 con valores mayores que 3, pongamos un ejemplo, 3,01, entonces el denominador x menos 3 es un número positivo muy pequeño. ¿Bien? ¿Entienden por qué? Como estamos haciendo x menos 3 y x estamos haciendo lo que sea un poquito mayor que 3, piensen ustedes 3.1, 3.01, 3.001, entonces este denominador va a ser un número positivo, pero chico, y 2x va a ser un número cercano a 6. ¿Y qué pasa si dividimos algo normal dividido en algo muy chico? Y esta es una regla que me gustaría que aprendieran porque va a ser útil a lo largo de este curso. Dividimos un número normal por algo muy chico y el resultado es... Veamos si en el chat está la respuesta correcta. Muy bien, Fabiana dice da algo muy grande. Efectivamente. ¿Por qué? Acuérdense que la división involucra, vamos a repartir algo en tantas partes como el divisor. Entonces, si lo repartimos algo en partes muy chicas, vamos a tener muchas de esas partes. Entonces, esta división, como dice acá, el cociente 2x dividido en x menos 3 es un número positivo y muy grande. Intuitivamente, entonces, vemos que el límite por la izquierda, o sea, este x tiende a 3 por la izquierda, es infinito. Porque yo puedo hacer el 3, algo, cuán chico yo quiera, 3,000001, y la diferencia va a ser cada vez más chica. Así que el resultado, la división, va a ser cada vez más grande. Del mismo modo, si x es cercano a 3, pero con valores menores que 3, por ejemplo, 2,999999, la resta, en este caso, va a ser negativa. Y como estamos dividiendo positivo en negativo, el número resultante va a ser negativo. Entonces el límite por la izquierda, en este caso, es infinito negativo. Y lo podemos ver ahí entonces. La gráfica de la curva 2x partida en x menos 3 se ilustra aquí, y la recta x igual 3 es una asíntota vertical. Isaac, ¿a qué te refieres con la división en más cercana? Vamos a graficarlo acá. 2x partido en x menos 3. X menos 3. Entonces, si nos damos cuenta, aquí la recta x igual 3, que ya lo teníamos graficado antes, es una asíntota. Y efectivamente pasa que a medida que me acerco a 3, cuanto yo quiera, voy a estar dividiendo por algo cada vez más chico, pero ambos términos, dividendo y divisor, van a ser positivos. Así que el resultado va a ser positivo y cuán grande yo quiera. Mientras que, por otro lado, aquí el x menos 3 va a ser negativo. Y el 2x sigue siendo positivo, así que la división va a ser negativa. Y nos vamos a pique en este lado. Me refiero a que x sea un número positivo. Porque en este caso, es como si te fijas acá, es el límite por la derecha. Y el límite de la derecha quiere decir que te acercas al 3
por números que sean mayores a 3. Entonces va a ser 3,01, por ejemplo, o 3,0001. Es mayor por muy poquito de 3. Entonces esta resta, x menos 3, va a ser positiva, porque puede ser 3,001 menos 3, y esto te va a dar 0,001. Y como estás dividiendo por algo muy pequeño, el resultado es algo muy grande. Bien, ¿qué es lo que nos falta por ver? Así como ustedes pueden imaginarse que hay asíntotas verticales, las otras asíntotas que ustedes pueden encontrar son asíntotas, redoble de tambores, ¿cómo se imaginan ustedes que son las otras? Escríbelo en el chat. Tenemos verticales y tenemos horizontales. Muy bien. Exactamente. Benjamín y Paolo tienen la respuesta correcta. Asíntotas horizontales. Y para eso tenemos que estudiar. Vamos a saltarnos un poquito de estas cosas. Ahí tienen ejercicios, ejercicios, ejercicios. Están más adelante. No importa, esas leyes las vamos a ver eventualmente. Vamos a ver qué es lo que ocurre con... está bastante más abajo. Pero es lo siguiente que vamos a ver porque pienso que es útil antes de verlo más adelante. Esa parte que sea muy teórica, no se preocupen porque no la vamos a ver. Tanto más abajo está. Ya, en fin. Lo que vamos a ver entonces es que cuáles son los límites en el infinito, o sea, cómo se comportan las funciones a medida que los valores de x van tendiendo a infinito. No van acercándose a algún punto en particular. Aquí lo que vimos es, por ejemplo, qué pasa cuando los valores de esta función se acercan, qué pasa con los valores de esta función, perdón, cuando x se acerca a 3. O en el caso anterior que teníamos, qué pasa con los valores de la función cuando x se acerca a 1, en este caso. Pero nos falta ver, por ejemplo, qué pasa con esta función, la que teníamos aquí, 2x partido en x menos 3, qué pasa cuando x se hace cada vez más grande. Fíjense que aquí hay una asíntota horizontal que ustedes pueden encontrar. Al ojo, no hay manera todavía en que ustedes sepan de encontrarla de manera un poco más precisa, pero al ojo encontramos esta asíntota que es y igual a 2. Si ustedes se fijan, la función no pasa el valor y igual a 2 por el lado negativo, no es mayor que eso, y por otro lado, la función no es menor que eso por el lado positivo. Entonces, esta asíntota horizontal la vamos a encontrar cuando estudiemos límites en el infinito. O sea, ¿qué pasa en estas funciones cuando x es absurdamente grande para el lado positivo o para el lado negativo? Bien, que eso es justamente lo que vamos a estudiar en las próximas sesiones, bien, en las de la próxima semana. Entonces, un poco más para atrás, un poco más para atrás. ¿Qué es lo que me gustaría que intentaran hacer ahora? Voy a darle algunos ejercicios para que ustedes lo revisen. En el límite, en el libro, de este cálculo de Stewart, en las páginas 96 y 97 y 98 también hay varios ejercicios y que ustedes pueden aplicar lo que hemos aprendido. No les voy a decir que hagan todas esas páginas, no les voy a decir que hagan algunas de esas, sino que intenten hacer los que ustedes crean que pueden resultar relevantes para su formación y que van a profundizar también en lo que hemos visto hoy. Eso incluye, pero no excluye al resto, los siguientes. ¿Bien? Número 4, por ejemplo. Eso lo podríamos hacer perfectamente en base a lo que hemos aprendido hoy. ¿Bien? Número 5, que esos tienen que ver con analizar gráficamente. ¿Okay? Los que tienen que ver con analizar numéricamente son, por ejemplo, estos de acá. Número 11, el 12 no, porque tiene ejemplos trigonométricos, que prefiero dejarlos de lado. Y de hecho están fuera del currículum del electivo. Pero si ustedes están en cuarto medio, van a tener que estudiarlo más adelante en el año. ¿Bien? Ejercicio número 11. Ejercicio número 13 y 14. ¿Bien? Que ustedes pueden explorar utilizando Desmos. Si se fijan, aquí aparece un simbolito de gráfico, quiere decir que van a tener que graficar algunas cosas. Bien, el ejercicio 23, 25 y 26, por ejemplo, que ustedes podrían también desarrollar gráficamente o usando una tabla de valores como dice ahí.
Bien, recuerden que la tabla de valores la pueden hacer en Excel, como la teníamos acá, o ustedes la pueden hacer a pulso en un cuaderno y con una calculadora, como más les acomode. Bien, y el ejercicio del ejercicio 29 al 37, saltándose el 35 y el 34, que son los que tienen que ver con trigonometría. Bien. Eso, jóvenes, ahora respondo preguntas. Rapidito, si tenemos más preguntas, sí, escríbanme si tienen más preguntas. Bien, ningún problema. Isaac, ahora puedes hablar. Quería preguntarle, profesor, si las clases de límites derivadas que está grabando usted también van a estar por YouTube. Sí, Isaac, como le he dicho ya varias veces, las clases, todas las clases que hago se suben en YouTube y quedan en la lista de reproducción que yo les mandé por correo. Al final del día, cuando yo termino de hacer las clases, les comparto, o sea, las subo a YouTube. Así que no la van a ver al tiro, pero la van a ver hoy día en la tarde en un rato más. ¿Bien? Ah, ya. Bueno. Eso. Felipe, ese PDF sí, es el libro y está en la carpeta libros que yo les he dicho varias veces dónde está. Lo pueden revisar también en el correo. En el correo yo les he mandado varias veces el link de estas clases, de los libros y del canal de YouTube. Pero de todas maneras lo voy a enviar ahora nuevamente. Si me dan un momento. Sí, así que eso, aprovechen de preguntar. Sé que esta materia es bien densa. Por lo mismo, intento que ustedes la vayan agarrando de varias aristas diferentes. O sea, está, por ejemplo, para calcular los límites, hacerlo con la tabla de datos, con el gráfico. Hay otras maneras. La próxima semana vamos a aprender, después de que veamos los límites en el infinito, vamos a aprender la manera algebraica también de calcular límites. Y esa es solamente una de las muchas maneras que hay. Porque después van a aprender, cuando sepan derivadas, van a aprender otra manera de calcular límites que en algunas condiciones que se cumplen. Y después cuando ustedes entren a la universidad van a aprender otra manera todavía. Así que, la división con límites nunca va a parar. Acuérdense que acuérdense que quienes vayan a entrar a una carrera en la que tengan ramos de cálculo 1, que aparece así cálculo 1 en la carrera, toda esta materia la van a ver eventualmente en ese ramo. Así que esto les va a ser de vital importancia porque van a entrar con un poquito de ventaja. De hecho, yo sé que, y esto creo que se lo he dicho varias veces, perdón por lo latero, pero creo que es muy importante, algunas personas tomaron el ramo porque les va a servir para las carreras que en un futuro ustedes van a estudiar. Que me parece excelente. Ya, voy a mandarles entonces el link de los libros, les voy a pedir que después de eso, a medida que se vayan yendo, se despidan para tener en cuenta quienes asistieron a la clase, por favor. Eso me facilita un montón las cosas. Porque así quedan guardados en el chat y yo después puedo crear un programa que pueda leer sus respuestas en el chat. Y así quedan presentes automáticamente. Perdón, mi computador está muy pegado, así que pido disculpas si es que me estoy perdiendo momentáneamente. No, ahí volví. No sé si volví, sí, estoy acá. Entonces ahora en el chat voy a mandar el link para Felipe Fuentes, que estaba un poco perdido. Y ahí va. Creo que ahí va. No va, ahí sí. Ahí se fue. Es sin el paréntesis del final. Ahí sí va bien. Listo, ya. Chao mi gente, que estén bien, cuídense, nos vemos mañana.